Imagina esto. 3 enormes bombarderos despegan en la oscuridad de la noche desde el centro del continente americano, sin fanfarrias, sin anuncios públicos. Solo el rugido de los motores desvaneciéndose en el cielo oscuro. Volarán durante más de 30 horas seguidas. Cruzarán el Océano Atlántico, serán reabastecidos en pleno vuelo sobre el Mediterráneo y llegarán sobre un país que había pasado décadas construyendo lo que creía era un muro impenetrable de defensas aéreas, un escudo por capas de misiles tierra-aire, redes de radar y sistemas de drones diseñados para derribar a cualquier intruso del cielo. Y cuando esos 3 bombarderos llegaron, las defensas aéreas de Irán no los detuvieron, ni siquiera los frenaron, porque para cuando el B-1 Lancer apareció, apenas quedaba una defensa de la que hablar. Lo que esas 3 aeronaves entregaron en una sola misión fue asombroso. Hasta 222,000 libras de poder explosivo lanzadas con precisión desde una distancia que Irán ni siquiera podía contestar. Y esto no era el final, era un anticipo, el acto de apertura de algo mucho más devastador por venir. Hoy profundizaremos en la historia de los bombarderos B-1 de Estados Unidos y lo que le están haciendo a la maquinaria militar iraní. Desglosaremos exactamente cómo Estados Unidos ejecutó esta campaña de bombarderos por capas, de qué es capaz el B-1 Lancer, por qué la destrucción de la infraestructura de mando y control de Irán importa más que casi cualquier otra cosa y qué nos dicen los números sobre hacia dónde se dirige este conflicto. La matemática es brutal y está completamente en contra de Irán. Si aún no te has suscrito a World Brief Daily, ahora mismo es el momento perfecto. Dale a ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un análisis como este. Cubrimos los conflictos que dan forma al mundo en tiempo real. Y lo que se está desarrollando en los cielos sobre Irán ahora mismo es historia en construcción. Comencemos con la operación en sí. El 28 de febrero de 2026, las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron la Operación Furia Épica. Ese es el nombre oficial y no es exagerado. Según el Departamento de Guerra, la operación fue lanzada bajo órdenes directas del presidente de los Estados Unidos con el objetivo declarado de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní y neutralizar lo que los funcionarios describieron como amenazas inminentes. Según lo informado por el CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la administración delineó 4 objetivos militares centrales: evitar que Irán adquiriera un arma nuclear, destruir su arsenal de misiles e infraestructura de producción, degradar sus redes de grupos subsidiarios en toda la región y aniquilar su armada. Junto a esos objetivos militares había una ambición política declarada: un cambio de régimen desde adentro. En términos de alcance, la fase de apertura no tuvo precedentes en lo que Estados Unidos había intentado en décadas. Según el CENTCOM, el almirante Brad Cooper declaró que los ataques combinados de Estados Unidos e Israel habían golpeado casi 2,000 objetivos con más de 2,000 municiones en menos de 100 horas. Lo describió como el mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio en una generación y dijo que la escala del ataque inicial fue casi el doble de lo que Estados Unidos y sus aliados desataron sobre Irak en 2003. Piénsalo por un momento. La campaña de Irak de 2003 fue considerada una de las salvas iniciales más intensas de la historia militar moderna. La Operación Furia Épica fue mayor y fue construida alrededor de una secuencia específica, un enfoque deliberado por capas que comenzó con los bombarderos más sofisticados del arsenal estadounidense y fue descendiendo por la estructura de fuerzas. Primero vino el B-2 Spirit, luego el B-52 y entonces, en la noche de marzo, llegó el turno del B-1. Aquí es donde la estrategia se vuelve genuinamente brillante. El bombardero furtivo B-2 Spirit es, sin duda, el avión de ataque de penetración más capaz jamás construido. Su forma de absorción de radar y su aviónica avanzada le permiten operar sin ser detectado en espacio aéreo fuertemente defendido. Según la revista Air and Space Forces, los B-2 entraron primero
apuntando a instalaciones subterráneas reforzadas, los búnkeres enterrados y blindados, donde Irán oculta sus activos más sensibles, el tipo de objetivos que requieren un bombardero que pueda acercarse sin ser detectado y luego lanzar un arma capaz de atravesar metros de concreto. El B-2 cumplió ese trabajo, pero el B-2 es costoso de operar. Su sigilo tiene un costo en mantenimiento, en salidas por día, en la logística pura de mantenerlo listo para la misión. Como señaló el rastreador del Consejo Atlántico, los despliegues del B-2 son altamente clasificados, pero las estimaciones sugieren que hasta el 26% de la flota disponible podría haberse comprometido en la operación Furia Épica, y cada bombardero requiere un promedio de 119 horas de mantenimiento por hora de vuelo después de una misión de bombardeo. En otras palabras, no puedes simplemente enviar B-2 en oleada tras oleada. Necesitan tiempo para recuperarse. Ahí es donde entraron los B-52. El B-52 Stratofortress no es sigiloso, no es sutil, es un tren de carga aéreo de destrucción y fue enviado después de que los B-2 hicieran su trabajo quirúrgico para infligir ataques de negación de área, golpeando puestos de mando y control en todo Irán. Como informó Flight Global, el CENTCOM confirmó que los 3 tipos de bombarderos estadounidenses vieron acción en el conflicto, con los B-52 apuntando específicamente a la infraestructura de mando y control, y luego con las defensas aéreas degradadas, con la infraestructura de mando y control ya sangrando, con las capas más peligrosas de la red de defensa aérea de Irán ya atravesadas. Fue entonces cuando se desplegó el B-1. El B-1B Lancer no es un avión furtivo, pero en este contexto no necesitaba serlo. Como lo explicó el National Security Journal, si el B-2 debe acercarse a objetivos fuertemente defendidos o reforzados, el B-1B debe operar después de que las defensas aéreas hayan sido degradadas o permanecer fuera de las áreas más densamente defendidas por completo. Estados Unidos entendió esto desde el principio. La secuencia era la estrategia. El B-2 despeja el camino, el B-52 amplía la brecha, el B-1 atraviesa el hueco y entrega una carga útil que desafía la imaginación. Entonces, ¿de qué es exactamente capaz el B-1? Según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y confirmado por Army Recognition, el B-1B Lancer lleva la mayor capacidad de carga convencional de cualquier bombardero actualmente en el arsenal estadounidense. Hasta 75,000 libras de armas guiadas y no guiadas en 3 bahías internas. Para dar a ese número algo de contexto, un B-1 completamente cargado puede llevar hasta 84 bombas de propósito general MK-82, cada una con un peso de 500 libras. O puede cargarse con 24 municiones de ataque directo conjunto GBU-31 de 2,000 libras, bombas de guía de precisión que pueden ser lanzadas desde altura y dirigirse a sí mismas a metros de un objetivo. Alternativamente, puede llevar hasta 24 misiles de ataque conjunto aire-superficie de largo alcance AGM-158A, armas específicamente diseñadas para ser lanzadas desde una distancia segura, mucho más allá del alcance de la mayoría de los sistemas de defensa aérea. Y es esa palabra, largo alcance, la que te dice exactamente cómo Estados Unidos desplegó sus B-1 en Irán. Estados Unidos envió 3 B-1 al espacio aéreo iraní, 3 aeronaves. Multiplica 75,000 libras por 3 y llegas a una carga útil combinada máxima de 222,000 libras de poder de fuego explosivo en una sola misión. Estas aeronaves, según el seguimiento de fuente abierta reportado por Military Times, probablemente partieron de la base de la Fuerza Aérea Ellsworth, en Dakota del Sur. Aunque el CENTCOM no ha confirmado públicamente el lugar de lanzamiento, lo que sí está confirmado es que volaron misiones de ida y vuelta desde los Estados Unidos continentales, apoyados por aviones cisterna operando sobre el Atlántico y el Mediterráneo. Más de 30 horas en el aire sin un solo aterrizaje. Ahora la pregunta obvia, ¿por qué no usaron las bases del Reino Unido? ¿Por qué hacer un viaje de ida y vuelta de 30 horas desde Dakota del Sur cuando la RAF Fairford en el Reino Unido
y la base insular en Diego García en el Océano Índico fueron diseñadas específicamente para apoyar exactamente este tipo de operación de bombarderos de largo alcance? La respuesta es política y creó una fractura entre Estados Unidos y uno de sus aliados más antiguos que no ha sanado por completo. Según Flight Global, el Reino Unido inicialmente negó al Pentágono permiso para usar la RAF Fairford y Diego García para la Operación Furia Épica. Esto es extraordinario. Son instalaciones alineadas con la OTAN, financiadas por Estados Unidos. Y en la fase de apertura de una de las operaciones militares estadounidenses más grandes en una generación, Gran Bretaña dijo que no. Las razones siguen sin estar claras, pero las consecuencias prácticas fueron inmediatas. Las tripulaciones del B-1 de Estados Unidos tuvieron que volar algunas de las misiones más exigentes en la historia del avión, misiones de ultra largo alcance, sin una base avanzada para descansar, reabastecerse o recargar. Desde la perspectiva estadounidense, esto no era solo un inconveniente, era un riesgo. Como señaló el National Security Journal, la ausencia de basing avanzado creó una exposición significativamente mayor para los bombarderos de lo que habría sido necesario. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó claros sus sentimientos. Criticó públicamente al primer ministro británico Keir Starmer, acusándolo de intentar unirse a guerras después de que ya habían sido ganadas. Pero entonces algo cambió. El 1 de marzo, según Flight Global, Starmer dio marcha atrás. Gran Bretaña otorgaría acceso después de todo. El catalizador aparente fue un ataque iraní contra una base militar del Reino Unido en Chipre, un ataque que llevó a Gran Bretaña directamente al radio de explosión del conflicto, quisiera estar allí o no. La respuesta de la administración Trump fue característicamente directa. Cuando surgieron informes de que el Reino Unido podría enviar portaaviones a la región del Golfo Pérsico, Trump recurrió a Truth Social para entregar un mensaje que combinaba burla con una clara declaración de independencia estadounidense. Reconoció el gesto, sugirió que Estados Unidos ya no lo necesitaba y añadió, y en estos asuntos lo recordaremos. Pero aquí está la cuestión. Sea lo que fuere lo que el teatro diplomático pueda sugerir, la realidad militar contaba una historia diferente. Para el 7 de marzo, según informó The Guardian, 4 bombarderos B-1 habían aterrizado en la RAF Fairford. La base que había sido vedada a Estados Unidos en los primeros días del conflicto ahora operaba como un centro avanzado. Y lo que eso significa para el futuro de esta campaña es significativo, algo a lo que volveremos en breve. Pero antes de que lleguemos a eso, estás viendo World Brief Daily. Si quieres mantenerte al tanto de cada desarrollo en la campaña militar más importante del mundo, suscríbete ahora mismo y dale a la campanilla para no perderte ninguna actualización. Seguiremos trayéndote el análisis profundo que los titulares por sí solos no pueden proporcionar. Ahora, hablemos de lo que los ataques del B-1 realmente le hicieron a Irán, porque la destrucción de la infraestructura física es solo parte de la historia. La pregunta más importante es ¿qué perdió Irán en términos de capacidad? Empecemos con los centros de mando y control. El término mando y control se lanza mucho en los informes militares, pero su verdadera importancia a menudo se pasa por alto. Un centro de mando y control no es solo un edificio, es el cerebro de una operación militar. Es el lugar desde el cual los comandantes coordinan los movimientos de tropas, dirigen los activos navales y aéreos, autorizan los lanzamientos de misiles y monitorean el campo de batalla en tiempo real. Cuando destruyes un centro de mando y control, no solo eliminas una estructura, cortas la conexión entre el liderazgo militar y sus fuerzas combatientes. Piénsalo de esta manera. Si tu cerebro fuera repentinamente desconectado de tu cuerpo, tus músculos no recibirían una sola instrucción. Tu corazón no sabría qué bombear. Nada funcionaría. Eso es precisamente lo que Estados Unidos le ha hecho al aparato de coordinación militar de Irán a través del objetivo sostenido de su infraestructura de mando y control. Iran International confirmó que los ataques del B-1 realizados durante la noche del 2 de marzo destruyeron sitios de misiles balísticos sobre el terreno junto con centros de mando y control.
El cuartel general conjunto del CGRI y el cuartel general de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI estuvieron entre los objetivos golpeados en la campaña más amplia de la Operación Furia Épica. Según la propia hoja de datos del CENTCOM, Fox News informó que al menos 48 altos líderes iraníes fueron asesinados en operaciones conjuntas estadounidenses-israelíes, vaciando aún más cualquier estructura de mando que le quedara a Irán. Pero los sitios de misiles importan tanto, posiblemente más. Aquí es donde se pone interesante. Sin mando y control, Irán no puede coordinar lanzamientos de misiles de manera efectiva. Pero incluso si de alguna manera Irán lograra reconstruir suficiente capacidad de mando para organizar un ataque, los lanzadores han desaparecido. Los misiles están agotados. La infraestructura necesaria para reabastecerlos ha sido convertida en escombros. Estados Unidos ha atacado ambos extremos de la cadena simultáneamente: el aparato de toma de decisiones y la capacidad física de lanzamiento. Los números que surgieron de la primera semana del conflicto son asombrosos. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas en el Pentágono el 4 de marzo que los lanzamientos de misiles balísticos de Irán ya habían caído un 86% en comparación con el primer día del conflicto. Entre el 3 y el 4 de marzo solos, cayeron un 23%. Los lanzamientos de drones habían bajado un 73%. En menos de una semana, Estados Unidos había reducido la capacidad de represalia de Irán en casi un 90%. Y hay más. El Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América, o GINSA, publicó un análisis comparativo el 5 de marzo. Situó lo que está sucediendo ahora junto con el desempeño de Irán durante la guerra de 12 días con Israel en 2025 y llegó a una conclusión contundente. Según GINSA, las fuerzas estadounidenses e israelíes habían destruido rápidamente aproximadamente el 75% de la capacidad de lanzamiento de Irán. El instituto declaró que el régimen ya no podía llevar a cabo barrajes sostenidos de gran volumen. Irán todavía podía montar ataques de misiles limitados, pero cada uno consumía su fuerza restante de lanzadores y forzaba ataques de seguimiento aún más pequeños a partir de entonces. GINSA respaldó esto con cifras concretas. Irán había perdido hasta el 73% de sus misiles balísticos de alcance medio, hasta el 52% de sus misiles balísticos de corto alcance y el 75% de los lanzadores destruidos que ya mencionamos. En menos de 2 semanas, Irán pasó de ser un país capaz de lanzar masivas salvos coordinados de misiles a uno capaz solo de ataques aislados y degradados con una capacidad cada vez menor incluso para hacer eso. Esta es la realidad detrás de los titulares. Irán está agotando su arsenal sin resultados reales, mientras que la infraestructura necesaria para reponer ese arsenal está siendo sistemáticamente desmantelada desde el cielo. Como informó Flight Global, el CENTCOM confirmó que para el momento de los ataques del B-1, los 3 tipos de bombarderos estadounidenses ya habían participado en lo que Cooper llamó ataques quirúrgicos sin contestación contra instalaciones de misiles en las profundidades de Irán. La palabra sin contestación lo dice todo. Significa que los sistemas de defensa aérea de Irán habían sido tan minuciosamente degradados que Estados Unidos no solo estaba logrando superioridad aérea, estaba logrando algo más. El exdirector de la CIA y general retirado David Petraeus lo describió con precisión cuando habló con The Hill. Dijo que Estados Unidos ahora tenía la capacidad de volar no solo aeronaves furtivas, los F-35 y los B-2, sino también los verdaderos caballos de batalla capaces de enormes cargas útiles, los B-52 y los B-1. Y luego añadió la frase que resume toda la situación estratégica en una sola oración. Dijo, y estamos parafraseando aquí, que Estados Unidos ya no estaba preocupado por las defensas aéreas y balísticas de Irán siempre que las aeronaves permanecieran por encima del alcance de las ametralladoras pesadas. Por encima del alcance de las ametralladoras pesadas. Lee eso de nuevo. Eso significa que cualquier sistema de misiles tierra-aire que Irán tenía, los sistemas en los que gastó miles de millones de dólares adquiriendo e integrando durante años en una red de defensa por capas, han quedado operativamente irrelevantes.
Irán todavía puede teóricamente disparar armas pequeñas a aeronaves que vuelen suficientemente bajo. Pero cualquier cosa a gran altura, que es todo bombardero estratégico, todo avión de combate, todo dron que opera por encima de unos pocos miles de pies, está más allá de la capacidad de Irán para amenazar. Se ha establecido la supremacía aérea, no meramente la superioridad aérea. Según el análisis de seguimiento del Consejo Atlántico, el 60% de toda la flota de B-1 capaz de misiones está actualmente llevando a cabo ataques como parte de la Operación Furia Épica. Todos ellos operan desde la RAF Fairford en el Reino Unido. Y a finales de marzo, 3 bombarderos B-1 adicionales fueron trasladados a Fairford, probablemente superando el récord de un despliegue concentrado de B-1 en la era posguerra fría. Deja que eso cale. La mayoría de los B-1 disponibles de Estados Unidos han sido llevados a una sola base operativa avanzada en Inglaterra, posicionados para atacar Irán con tiempos de rotación dramáticamente más cortos que los viajes de ida y vuelta originales de 30 horas desde Dakota del Sur. La primera misión fue una prueba de concepto. Lo que viene es una aplicación a escala industrial del mismo manual, con ciclos más rápidos, números más grandes y una lista de objetivos que para el 6 de marzo ya había crecido a 3,000 sitios. Para esa fecha, según informó Breaking Defense, Estados Unidos afirmaba haber atacado 3,000 objetivos, incluyendo 43 buques de guerra iraníes. La armada que Irán usaba para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz ha sido sistemáticamente hundida. Flight Global confirmó que en la fase temprana de la operación, 17 barcos habían sido destruidos, incluyendo el submarino más operacional de Irán, el cual tenía, en palabras del CENTCOM, un agujero en su costado. Lo que estamos viendo es la demolición integral del poder militar convencional de Irán, capa por capa, dominio por dominio. Las defensas aéreas llegaron primero, luego los centros de mando, luego los sitios de misiles, luego la armada. Y ahora, con los bombarderos B-1 operando desde una base avanzada en el Reino Unido, el ritmo de destrucción está a punto de aumentar. El presidente Trump ya ha dejado explícita la próxima fase del conflicto. Según CNN, Trump ha declarado que no se hará ningún acuerdo con el régimen de Irán sin una rendición incondicional. También ha advertido que Estados Unidos se está preparando para golpear muy fuerte contra objetivos y específicamente hizo referencia a áreas y grupos de personas que aún no han sido atacados. No es coincidencia que esas declaraciones llegaran al mismo tiempo que Estados Unidos reposicionaba su flota de B-1 en la RAF Fairford. El mensaje es deliberado. La capacidad es real e Irán lo sabe bien. Entonces, ¿qué está haciendo Irán en respuesta? En papel, Irán sigue disparando. A principios de marzo, según informes de la BBC citados en nuestra transcripción, Irán había lanzado 571 misiles balísticos y más de 1,390 drones desde el comienzo de las hostilidades. Pero aquí está la cruel ironía de esa cifra. La gran mayoría de esos ataques no estaban dirigidos a los activos navales estadounidenses que rodean el país, sino a los vecinos de Irán en el Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, países que no atacaron a Irán y que Irán finalmente necesitará como mediadores si alguna vez se hace disponible alguna salida negociada. Como observó Al Jazeera en un artículo del 7 de marzo, todo lo que Irán realmente está logrando con estos ataques es quemar cualquier mínima cantidad de buena voluntad regional que podría haber necesitado para negociar un fin a las hostilidades. Los estados del Golfo no querían esta guerra, no la iniciaron. Pero cuando Irán les dispara misiles y drones, responden, e Irán absorbe aún más las consecuencias. Hay una desesperación estratégica visible en el comportamiento de Irán. Un régimen que está perdiendo su infraestructura militar, su aparato de mando, su armada y su fuerza de misiles, arremete contra sus vecinos porque no puede golpear efectivamente al enemigo que realmente lo está desmantelando.
Estados Unidos vuela por encima del alcance de las defensas restantes de Irán. Los misiles de Irán están siendo cazados en tierra antes de lanzarse. Los drones Lucas, los propios sistemas de ataque de combate no tripulados de bajo costo del ejército estadounidense, que el CENTCOM señaló están basados en el diseño iraní Shahed 136 y han sido desplegados en cantidades masivas, están enjambrando los activos iraníes. La ironía de que Irán sea abrumado por armas basadas en sus propios diseños de drones no se le escapa a los analistas militares. Mientras tanto, Qatar derribó 2 bombarderos Su-24 iraníes, convirtiéndose en el primer estado del Golfo en destruir aeronaves iraníes en el conflicto. Otro vecino arrastrado al combate por las propias acciones de Irán. Otra relación quemada. Otro potencial mediador convertido en adversario. El análisis del CSIS enmarcó el objetivo más amplio con claridad. Esta no es una campaña de ataques limitados como la Operación Midnight Hammer en junio de 2025, que apuntó a un conjunto reducido de instalaciones nucleares. La Operación Furia Épica es una degradación sistemática de la capacidad del gobierno iraní para funcionar como potencia militar. El conjunto de objetivos ha incluido centros administrativos, instalaciones de investigación científica conectadas al programa de armas y, según informes no confirmados citados por el CSIS, la sede propia de la Organización de Energía Atómica de Irán en Teherán, junto con la instalación de pruebas de investigación de explosivos en Parchin y nuevos ataques al complejo nuclear de Isfahán. Cada semana la lista crece. Cada día, la degradación se profundiza. Y ahora, con el giro de postura de Gran Bretaña sobre el acceso a las bases, el problema logístico que hizo que el primer ataque del B-1 fuera tan exigente operativamente ha sido resuelto. Las aeronaves ya están allí. Los aviones cisterna ya están allí. La infraestructura está en su lugar. Lo que viene a continuación sucederá más rápido, golpeará más fuerte y llegará con más frecuencia de lo que Irán ha experimentado hasta ahora. El secretario de Estado Marco Rubio declaró el 3 de marzo que la misión en Irán estaba centrada en la destrucción de las capacidades de misiles balísticos de Irán y su capacidad de fabricarlos, junto con la amenaza que representa la Armada de Irán para el comercio marítimo global. Ambos objetivos están bien avanzados. La Armada está siendo hundida. La infraestructura de misiles está siendo convertida en escombros por armas entregadas desde aeronaves que vuelan por encima del alcance de cualquier cosa que Irán tenga para detenerlas. Estados Unidos ejecutó una clase magistral en estrategia de poder aéreo por capas. El B-2 entró primero, usando el sigilo para penetrar las defensas más reforzadas y la infraestructura más enterrada. Los B-52 siguieron, entregando potencia de fuego masiva contra la red de mando y control. Y luego, después de que el camino había sido despejado y las defensas neutralizadas, llegó el B-1, no como un bisturí de precisión, sino como una plataforma de lanzamiento de alta capacidad capaz de llover miles de libras de municiones guiadas sobre los objetivos que quedaban desde una distancia que Irán ni siquiera podía contestar. La cebolla iraní ha sido pelada. Lo que queda es un régimen que lucha por emitir órdenes a través de una estructura de mando destrozada, disparando misiles de un arsenal agotado y en degradación a vecinos cuya buena voluntad necesita desesperadamente, mientras los bombarderos estadounidenses que operan desde una base avanzada en Inglaterra preparan otra ronda. Se suponía que Irán era la superpotencia regional, el Estado revolucionario que había desafiado la presión estadounidense durante casi medio siglo, el país que construyó una red de defensa aérea a lo largo de 3 décadas y cientos de miles de millones de dólares específicamente para hacer que este tipo de campaña fuera demasiado costosa de intentar. En cambio, en la primera semana de la Operación Furia Épica, el presidente del Estado Mayor Conjunto le decía a los periodistas que los bombarderos convencionales de Estados Unidos podían volar sobre Irán con casi total impunidad. En 10 días, el 60% de la flota de B-1 capaz de misiones
había sido posicionada en una base operativa avanzada a 60 minutos del objetivo. En 2 semanas, 3.000 objetivos iraníes habían sido atacados, 43 buques de guerra hundidos, y la tasa de lanzamiento de misiles de Irán había colapsado un 86%. Esto es lo que parece la supremacía aérea en 2026. No un combate aéreo, no una contienda reñida. Un desmantelamiento metódico y calculado de todo lo que un país construyó para protegerse a sí mismo, ejecutado por una fuerza que opera a una altitud y un alcance que la nación defensora simplemente no puede alcanzar. El B-1 Lancer fue el arma que cerró el trato sobre las defensas de Irán, pero más importante, fue el arma que demostró que el trato ya estaba hecho antes de que llegara. Porque el B-1 no vuela sin ser contestado hacia un país defendido, vuela sin ser contestado hacia un país donde las defensas ya han sido destruidas. Y ese es el punto, esa es la estrategia, eso es lo que hace que lo que Estados Unidos ha logrado en la fase de apertura de la Operación Furia Épica sea tan trascendente. La pregunta ahora no es si Irán puede detener lo que viene, no puede. La pregunta es, ¿qué viene a continuación para la región? Para los estados del Golfo atrapados en el fuego cruzado, para los vecinos de Irán que están reconsiderando cada alianza y su posición que tenían hace un mes, para un mercado petrolero global que observa el estrecho de Hormuz con creciente ansiedad y para el pueblo iraní que en enero de 2026 salió a las calles en la mayor protesta que el país había visto desde 1979, solo para ser recibido con una masacre por sus propias fuerzas de seguridad. Esta guerra comenzó mucho antes de que el primer B-2 despegara. Comenzó en las decisiones tomadas a lo largo de años, en las provocaciones, las ambiciones nucleares, los conflictos de grupos subsidiarios, los misiles disparados y las alianzas rotas. Lo que hicieron los ataques del B-1 fue acelerar un punto final que ya se estaba acercando. Si ese punto final parece una rendición incondicional, un colapso del régimen o algo más desordenado y prolongado, es la pregunta definitoria de este conflicto. Y estaremos aquí en cada paso del camino, desglosándolo para ti. Por supuesto, te mantendremos actualizado a medida que esta campaña continúe evolucionando. Cada nuevo paquete de ataques, cada desarrollo diplomático, cada cambio en la capacidad militar de Irán y su posición estratégica. World Brief Daily estará en ello. Si encontraste valioso este análisis, asegúrate de estar suscrito al canal, dale al botón de suscripción y a la campanilla de notificaciones para que nunca te pierdas un video. Y si quieres entender el panorama más amplio, los 5 puntos de conflicto más allá de este que los analistas advierten podrían servir como puntos de ignición para algo mucho mayor. También tenemos un video sobre eso. Míralo. El mundo está cambiando rápido y cuanto más entiendas sobre cómo estas piezas se conectan, mejor equipado estarás para ver lo que viene a continuación.